Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavach y como cada semana los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Bien, ¿dónde te encuentra esta charla? Todavía en Francia, en Francia. La verdad que estuve en Barcelona hasta ayer, que todo el mundo, yo no sabía. Me dicen, ¿estás para para la carrera de Ah, la Fórmula Fórmula 1? 1, claro. Y yo digo, argentinos que se me acercaron, y no, porque venían y gente vestida con las remeras de las escuadras y Sí, chinos, y estaba todo el mundo, los hoteles estaban costando el triple de lo que mira. cuesta normalmente, estaba repleto toda Barcelona, además justo en Francia, jueves, viernes, sábado y domingo es feriado, y bueno, yo estoy acá en un balneario y está repleto, pero Barcelona estaba repleta de franceses. Estamos manteniendo esta charla con Muki Tenenbaum el 31 de mayo, hasta mañana corre Franco Colapinto y por eso esta referencia a la Fórmula 1 y toda esta movida en Barcelona y la presencia tanto de franceses como de argentinos, ¿no? Así En esta es, sí. ciudad. Bueno, Muki, no vamos a hablar ni de Barcelona ni vamos a hablar de Francia, vamos a hablar de China y lo que algunos describen como un posible golpe de Estado en China. Mira, la situación de Xi se está haciendo cada vez más insostenible. Xi, recordemos, tomó el gobierno ya hasta hace como 12 años, 13, está en el gobierno. Cuando él asume el rol de él, era un sistema colegiado. China siempre fue un sistema colegiado fuera de Mao, y nunca había una persona, eran dos, tres. Y además los comunistas trabajan en forma colegiada. Es raro que haya un Stalin, un Mao. En general son sistemas colegiados en donde el poder se divide para que nadie tenga demasiado poder. Ujú. Pero Xi decidió acaparar todo el poder él. Y en un proceso largo empezó él, por supuesto, utilizando el pretexto de la corrupción, la lucha contra la corrupción, ¿sí? La bandera de Xi, y es una bandera que él usó para, por ejemplo, deshacerse, ¿te acordás? De todos los capos de la tecnología, Claro, especialmente de Jack Ma, sí. que eran los que amenazaban. Iba rompiendo zonas de poder para poder él tomar control, y el primero fue la tecnología. Las compañías de tecnologías eran muy fuertes, les estaba yendo muy bien, y Alibaba era el gran rival de Amazon, una cosa impresionante, lo vimos aparte. ¿Quién no le compró a Alibaba o a una de sus compañías hijas cosas, ¿no? Así que Ujú. le estaba yendo muy bien y él lo hizo desaparecer, y hace no mucho tiempo, como buen mago, lo hizo aparecer. Nada por aquí, nada por allá, y de repente volvió a aparecer Jack Ma. Pero ¿por qué volvió a aparecer? Es donde empieza la historia de ahora. Pero además tenía un problema con el ejército. Entonces, él hizo algo que realmente no. Él hacía desaparecer personas. Vos sabés que Stalin tenía un método que cuando eliminaba a alguno de sus rivales, lo borraban de las fotos retroactivamente, en el archivo. Desaparecía la persona como si nunca hubiera existido. Él hizo algo parecido, empezó a hacer desaparecer gente, entre ellos jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe de la Fuerza de los Misiles. eh, y la pregunta era por qué, fuera de que él quería, por supuesto, acaparar el poder, si había motivos de otro tipo, que ahora uno empieza a pensarlos de vuelta, a ver si no simplemente estaba eliminando un rival, sino al contrario, alguien que realmente rival en el sentido de que le podía, digamos, crearle un problema a él. En el último congreso, o en el anteúltimo congreso, hace dos congresos del Partido Comunista, siempre vienen los ex líderes, ¿sí? Porque se pasan, después de 10 años, pasa el próximo. Y el tipo que él había reemplazado era Hu Jintao. Cuando el tipo aparece y viste que está sentado ahí en el podio con los demás, lo hizo levantar y lo echó. Esto en China, además de todo, es perder face. Hablamos del tema, ¿sí? Ujú. Es pasar papelón, ¿sí? Lo hizo pasar un papelón, algo terrible en China desde el punto de vista cultural. Y Hu Jintao desapareció. También, ¿sí? Otro más que no aparecieron, todos ellos no aparecieron. Hu Jintao ya era viejo, hoy creo que tiene 87 años. Pero de repente Hu Jintao volvió a aparecer, lo trajo de vuelta a la cancha, así como trajo a Jack Ma y dos o tres personas más, y esto demuestra un nivel de debilidad muy alto,
Y te imaginas todo lo que él tuvo que hacer para volver a traer a Hu Jintao, que ya estaba, te imaginas, con el papelón que había pasado, era mucho más difícil. Así que ya vemos debilidad en el comportamiento de Xi, especialmente en los últimos 2 años. Ujú. Y después apareció hace 2 años un golpe terrible, que es la inteligencia artificial y la falta de posibilidad, ya lo hablamos hace poco, de China de conseguir los chips necesarios para la inteligencia artificial, y empezó toda una cadena de cuentos, historias, de grandes logros científicos, casi ninguno de ellos era real, en donde China quería demostrar que seguía en la carrera. Pero no solamente China, Xi seguía en la carrera, ¿sí? Después él dijo de que hasta el año 2027 él va a tomar Taiwán, por las buenas o por las malas, con lo cual puso al ejército a prepararse para tal invasión. Eh, Como sabemos, todavía no hubo ninguna invasión a Taiwán, cada tanto él aparecía con esa amenaza y finalmente subió Trump y terminó de darle dos bofetadas a China con los aranceles que ahora están negociando la renegociación. Uno no sabe dónde están paradas esos temas, pero mientras tanto China tiene que pagar aranceles muy altos y ayer Trump duplicó los aranceles sobre acero y aluminio, acero, una gran exportación china, atestándole otro golpe más a China. Y la posición de Xi empieza a hacerse insostenible. Quiero, nosotros hablamos muchas veces de China, la cultura china, la construcción del poder, la mentira. ¿Cómo eligen a un presidente? ¿Cómo llega un tipo como Xi Jinping al poder? ¿Cómo construye su carrera política para llegar a ser la persona más importante de un país? Mira, en general el camino es o vía Shanghái, ser alcalde de Shanghái, ¿sí? Estamos hablando del Partido Comunista, ¿sí? Y de ahí en más muchos de estos alcaldes de Shanghái o jefes de autonomías, China es un país federal en teoría, y tienen varias autonomías importantes, y son o jefes de autonomías. Nadie hace un recorrido tipo Javier Milei, ¿sí? Ujú. De la nada a la presidencia. Ese recorrido es un recorrido laborioso, de relaciones, y por supuesto, en un país donde te recuerdo, la gente tiene un solo hijo. Entonces, las relaciones personales son más importantes aún porque no hay hermanos, Claro. no hay familia. Entonces, en ese proceso, un tipo como Xi fue subiendo y haciendo alianzas y siguiendo una línea normalmente de su predecesor, ¿sí? En este caso de Hu Jintao. Las líneas se diferencian, yo te voy a decir, en los que creen en un sistema económico lo más abierto posible, y con eso, digamos, no ejercer un control político demasiado fuerte, y entre los que creen que tiene que hacer un control político duro, rígido, eh, y la economía al servicio de ese poder. Estos son, digamos, las dos, yo te diría, ideologías que se enfrentan en China y que vamos viendo cuando van cambiando. Xi parecía que era un hombre justamente del libre comercio, etcétera, y por supuesto se dio vuelta una vez que llegó al gobierno, hizo lo que se le dio la gana, ¿no? Ujú. Y por lo general, digamos, ahí estamos, me estabas contando cómo es la construcción del poder y la llegada. ¿Y cómo es la salida del poder? Los líderes chinos, ¿cómo terminan dejando el poder? ¿Por una cuestión de cumplen mandato, los hacen cumplir el mandato o en algún momento le dicen muchísimas gracias por todo, llega otro? Mirá, históricamente, digamos desde Mao en adelante, ¿sí? Mao se murió en el poder, ¿sí? Y después sube un grupo colegiado y en el que estaba Deng Xiaoping, el hombre que hizo el milagro chino, hasta donde se pueda decir, la modernización china la empezó él, y es un tipo muy brillante que nunca llegó a ser el jefe del gobierno, ¿eh? Estuvo siempre ahí en el número 2, número 3, pero era el hombre que decidía las cosas. Los cambios luego ocurren o por muerte, pero en general después de 10 años se intercambian. ¿Por qué? Para que no pase, para que no haya un nuevo Mao. Mao fue un desastre para China, ¿sí? La economía se destruyó, la sociedad, él creó lo que se llamó la revolución cultural. Probablemente el proceso político que más mató gente en la historia, incluso más que Stalin, y mató de hambre a gran parte de la población, con ideas totalmente locas económicas, y se sintió de que nadie quiere que vuelva a haber un Mao. Xi decidió de que él iba a ser Mao y de hecho él
empezó a hablar de él y Mao y de ningún otro, ¿sí? Pero volviendo a lo que vos me preguntás, en general el cambio es un cambio programado, ¿ok? Pasa X tiempo, bueno, terminó el señor, viene el próximo. Además tiene que darle estabilidad, porque si fueran golpes de Estado y ese tipo de cosas, en un país como China, donde la estabilidad es central, y la inestabilidad puede venir de varios lugares, lo último que falta es que venga de problemas dentro del partido. Pero en este caso, no me parece que es lo que va a ocurrir. No va a ser, no va a ser algo natural o orgánico. ¿Qué tan buena presidencia, qué tan buen gobierno tuvo China? ¿Qué tanto evolucionó, se estancó, hacia dónde fue durante estos últimos 12 años? Bueno, vamos paso por paso porque hay varios temas. En el tema China, el sueño de China es un sueño imperial, ¿sí? Es decir, es un país imperialista. Decía Lenin que el imperialismo es la etapa superior del capitalismo, y yo te digo que el imperialismo es la etapa superior del comunismo también, ¿sí? La idea de poder tener un imperio, y Xi vino con una idea imperial. La idea de él era ir mucho más allá de China y de los países limítrofes o amigos, ¿sí? A algo mucho más grande en el mundo, convirtiéndose en un país necesario. Lo primero es que sea necesario China. Y bueno, China, por supuesto, produce muchísimas cosas y muy importantes entre ellas. Se convirtió en la fábrica del mundo, pero él quería llevarlo un paso más. Entonces, él crea, por ejemplo, lo que se llama el Belt and Road, el BRI, la ruta y, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo el nombre, porque siempre en castellano no me acuerdo cómo se dice, pero es un programa de expansión de China en todo el mundo, utilizando obras de infraestructura, especialmente, y prestando plata a muchos países para que estos países eventualmente queden bajo la órbita de China porque están endeudados. El Ujú. concepto es que ellos van a tener control sobre estos países y o van a ganar plata prestando la plata para la infraestructura que ellos mismos hacen, y con eso también le daba mucho trabajo a las compañías chinas, ¿sí? O iban a tener que pagar con concesiones territoriales, ¿sí? Un muy buen ejemplo es un puerto en Sri Lanka, pero en todos lados. Entonces se empiezan a prestar dinero para hacer infraestructura cuando, por supuesto, el trabajo de estas infraestructuras la hacían compañías chinas, que le daba, por supuesto, también mucha visión internacional. Esto es en la parte del Belt and Road, que hoy sabemos fue un fracaso. Es decir, Ujú. ya se venía a venir, hace ya 2 años era claro que esto iba a terminar mal, pero en ese momento era el tema. Y como China tiene muchas reservas de dinero, muchas, siempre anduvo por los 3 trillones de dólares en conceptos americanos, en castellano uno diría 3 billones de dólares, millones de millones, ¿sí? Sí. Millones de billones, millones de millones. Y entonces tenía unas reservas brutales de dinero, etcétera, y con eso él armó este programa. Por otro lado, la parte militar. Él decidió hacer un ejército poderoso que eventualmente no solamente pueda invadir a Taiwán, sino que puede enfrentarse a los Estados Unidos. Es decir, China reemplazaba a la Unión Soviética, a Rusia, en ser el gran rival de los Estados Unidos, y armó un ejército que está basado, creo que lo hablamos alguna que otra vez, en cantidad y no en calidad, porque China tiene un problema muy serio. China no tiene ninguna experiencia militar. Es decir, tenemos que remontarnos a los años, al 78, donde tuvo una guerra con Vietnam, que perdió además. Es decir, China no tiene experiencia militar, y armó todo en base a academias militares muy fuertes, muy grandes, muy armadas, pero una vez más, ¿quién va a enseñar en las academias si no hay experiencia? Pero el ejército que armaron, por ejemplo, tiene la marina más grande del mundo, la marina militar más grande del mundo. Hizo sus propios aviones, aviones de guerra avanzados, se llaman cuarta y quinta generación, no importa ahora, no voy a entrar en detalles militares. Armó mucho de este tema, y utilizó también la parte, yo te diría, la parte tecnológica, pero no de la forma clásica que se arma dentro de un ejército,
Y el ejército es una cosa bastante desarmada, y el hecho que tuvo que echar a tantos generales, y echó a varios, y desaparecieron varios ministros de defensa, demuestra que lo que él quería hacer no se hizo. Y no se hizo porque él dio una orden y después, viste, al final de todo proceso hay un señor con un sándwich, viste, al final lo tiene Ujú, que hacer gente, claro. en un país sin libertad. Y digamos, estos eran las dos puntales. Y además, por supuesto, seguir teniendo el milagro económico, o digamos, el crecimiento de por lo menos 5 a 7% anual de la economía china. Y cuando esto empezó a hacer agua, bueno, simplemente dibujaron los números. Tienen, ¿cómo se llama? Guillermo Moreno, el de Argentina. Sí, 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 el que Sí, dibujaba sí. los números en el INDEC. Morenizaron Modernizaron la economía china. la economía, sí. Ok. Y escúchame, ¿y por qué en este caso estás pensando en la posibilidad de un gol? ¿Por qué no esta cosa tradicional de China de este cambio programado? ¿Qué pasa? ¿Hay rebeldes en China en este momento intentando derrocar, si es la palabra, a Xi Jinping? Bueno, primero que es dentro del Partido Comunista. Si fuera del Partido Comunista la gente no existe, no hay ninguna amenaza. Tienen acuérdate que tiene un sistema de espionaje. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Ujú. Sistema de espionaje interno brutal, China, y tienen a todo el mundo bajo la mirada de ellos y utilizan chinos afuera también, pero dentro de China es muy difícil que haya disidencia. Las disidencias empezaron a aparecer en WeChat, en los equivalentes a Facebook y a Twitter que hay en China, y cada tanto cuando empezaron a aparecer eran silenciados bastante rápido. Aquí y allá uno escucha, pero esa gente no es importante. Y después está lo de Hong Kong. ¿Te acuerdas que Hong Kong era un Sí. lugar totalmente independiente desde el punto de vista judicial chino y cosas, hasta que China un día se pudrió y entraron a Hong Kong y tomaron control básicamente de Hong Kong, y Hong Kong ya no es un lugar ni libre ni nada, y está bajo el mismo control. Así que también Hong Kong y el lío de Hong Kong lo reforzó a él, a Xi, porque él se mostró duro con Hong Kong, y eso le gustó mucho al Partido Comunista, que sabe que si las cosas llegan a andar mal, la que la van a ligar va a ser todo el Partido Comunista, ¿sí? Es decir, Ujú. hay un acuerdo tácito, lo voy a repetir una vez más, creo que lo dije varias veces, pero creo que es importante recalcar. En China hay un acuerdo tácito básico. El Partido Comunista le da al pueblo la posibilidad de vivir bien, de progresar, de económicamente cada vez estar mejor, a cambio de el silencio y la obediencia absoluta. Ese a cambio de tiene porque la contraprestación tenía que ser riqueza. Si lo que está pasando en China, económicamente, que hubo varios desastres económicos serios ahora en China, corre peligro el gobierno del Partido Comunista. Xi Ujú. elimina esta historia de cambiar una persona cada 10 años, obviamente, y cuando lo elimina, lo saca Hu Jintao, hace todo el proceso, y casi casi convirtiéndose en el líder para siempre, ¿sí? de China. Esa es la meta. En ningún sistema comunista eso cae bien, increíblemente, pero él tenía el poder, había acumulado mucho poder. Después tenés toda la historia de la crisis económica causada por la construcción totalmente loca de edificios y de casas. Hay, creo que en este momento, algo así como el triple de departamentos que habitantes. Una locura lo que hicieron en China. Las compañías privadas construyeron mucho. Cuando en China empezó a tener un problema, las compañías de inmobiliarias de construcción les empezó a ir mal. Bueno, entonces empezaron a inflar los números, a mentir, a engañar. Y cuando pasó esto, bueno, las compañías quebraron. El gobierno chino no salió a salvarlas, no salió a rescatarlas, eh, pensando de que esto se va a solucionar de alguna otra forma, y no se solucionó. La gente perdió sus ahorros. La gente que ahorra en China en ladrillos. Esto es lo más común. ¿Sí? No, no, Ujú. no, no ahorra en yuanes, ahorra en la Claro, moneda local. claro. Ahorra en ladrillos. Y cuando los ladrillos se desmoronaron, vieron sus ahorros desvanecerse, y bueno, el malestar está ahí. Aquí allá hubo manifestaciones, pero que por supuesto fueron terminados con muchísima violencia y desaparecieron. Pero tenés entonces la crisis económica, tenés el problema de que el ejército que vos creíste que te iba a funcionar, tenés problemas dentro del ejército, porque claramente los generales no están de acuerdo con los conceptos de Xi en cuanto a la invasión a Taiwán, etcétera, porque China no está capacitada para invadir Taiwán, increíblemente.
Y a esto le agregás el fracaso terrible del Belt and Road, del megaproyecto, en el Sí, que invirtieron un tercio de todas las reservas que tiene China. Un tercio. Y la plata se fue. Básicamente ya casi no existe más, fracasó en todos lados, y esto ahora, ahí, es de donde se agarran los efervescentes, llamémoslo así, los rebeldes, las personas que están cerca del poder en China, eh, y Xi se dio cuenta de que el- el- cada uno de sus proyectos no salió, y es una cuestión ahora de tiempo para que lo echen, ¿sí? Para que claro, le, claro, claro. Sí, lo este Belt reemplacen. and Road que vos estás mencionando en castellano sería Iniciativa Franja y Ruta, que es como una especie de Así es. reversión de lo que fue inicialmente la Ruta de la Seda histórica a la situación actual. Sí, pero la ruta de Pero la nada que seda ver. nada que ver con esto, ¿sí? Simplemente Claro. utilizan algo para decir, nosotros estamos hace muchos años y Sí, sí, vamos a sí. hacer algo tradicional, ¿no? Claro, claro. Este es lo único, digamos, nosotros somos los únicos que podemos seguir con esta historia. Nadie tiene la historia milenaria que tenemos nosotros como para continuar. Y hablando de esta cuestión, digamos, ¿hay alguien que pueda desafiar este poder de Xi Jinping? Ya planteaste el escenario, pero de ahí a que alguien levante la mano y diga, yo soy el que va a derrocar a esta persona, ¿hay Mm. líderes opositores en China? No hay líderes opositores. Hay 8 partidos políticos en China, de los cuales los siete de ellos son simplemente fachadas, ¿sí? Es Ujú. para que la gente cuando vaya a votar tenga para Claro, votar. tenga opciones, claro. Pero, sí, a ver, si algún día cae el gobierno comunista, como pasó en los casos de la Unión Soviética y en los años 90, en el año 89 y 90, que cayeron todos los regímenes en Europa Oriental, estos podrían llegar a ser yo qué sé, la cáscara vacía para una oposición. Pero en este momento es todo dentro del partido. Y sí, hay aquí, allá, 2 o 3 líderes. ¿Sabes qué? No los quiero mencionar porque vamos a llenar de nombres a la gente y todavía no Ujú. sabemos quién va a ser. No, Pero claro. son gente que están a cargo de Shanghái o son fuertes en Shanghái, que es, para explicar, ¿sí? Beijing es la capital de China, pero la ciudad comercial, la ciudad fuerte es Shanghái. Ahí también está el mercado de valores en Shanghái. Eh, Así que ese es un lugar de muchísimo poder. eh, y entonces el hecho que él haya tratado de tomar como aliados a gente que él mismo echó, demuestra el nivel de debilidad que tiene que tener, ¿sí? Está desesperado, Xi, y el tema de Ujú. la inteligencia artificial, todos saben que se le viene encima y que China tiene el reloj hace tic tac, porque cada día que pasa o cada semana que pasa, la diferencia entre China y Estados Unidos desde el punto de vista tecnológico se agranda más y más y más a favor de Estados Unidos, y con Trump incluso muchísimo más. Entonces, no van a esperar a ver qué pasa con Xi. En agosto hay una reunión del Partido Comunista y yo supongo, no te puedo asegurar, pero yo supongo que o lo van a reemplazar o le van a cortar las alas mucho. Va a tener que estar con un grupo de 3 o 4 o 5 personas que, para no darle poder a otro, es decir, para dividir el poder. Esto es lo que yo creo que va a pasar. Pero Ujú. es el proyecto de la iniciativa de la franja y, ¿cómo es? La franja y Franja y la Ruta, iniciativa franja y Franja y ruta. Ruta. La franja y ruta es una espada de Damocles colgada encima de Xi. Se patinó un tercio del, del, eh, de las reservas chinas, y lo que tiene para mostrar es nada. Y Estados Unidos, porque Estados Unidos me imagino que debe mirar con atención todo lo que está pasando. Eh, Habíamos conversado varias veces que en cierta manera China estaba quedando como arrinconada y en cierta manera no iba a tener alternativa que buscar una especie de, transformarse en una especie de aliado estratégico de los Estados Unidos. Ya no podía ser más un rival, ya que como rival tenía todas las de perder. ¿Qué pasa con la debilidad del rival, digamos? Estados Unidos, vos decías, en esta época de Trump, más que nunca, China tiene todas las de perder a nivel tecnológico. Estados Unidos, ¿cómo mira esta situación y cómo está la relación con Xi Jinping? Bueno, Trump dice, yo soy amigo de Xi Jinping, que eso no quiere decir absolutamente nada, ¿sí? Pero en serio, nada. Dice, soy amigo de Putin, él está enojado con Zelensky, no importa, él lo convierte a nivel personal, primero para que la gente lo entienda, ¿sí? La gente entiende relaciones personales más que relaciones políticas. Me imagino que él siempre, que le gusta hablar así pegado a la tierra, trata de utilizar esos conceptos. Pero acá hay varios
intereses que tenemos que tomar en cuenta para entender la posición de Estados Unidos. Estados Unidos, ahora hay una meta y es que Europa, en el caso de Rusia, y los países de Asia, en el caso de China, pongan plata de su bolsillo y armen ejércitos para que Estados Unidos no tenga que andar gastando defendiendo a Taiwán, a Japón, a Corea del Sur, a Tailandia, los aliados que tiene Estados Unidos en Asia. Y en Europa le hace lo mismo. Dice, pero para que esto pase, la amenaza sobre la cual se basa la urgencia tiene que ser real. Entonces, en el caso de Rusia, está la guerra con Ucrania, con lo cual mantienen en vilo a todos los líderes de Europa que saben que necesitan Estados Unidos porque Rusia puede llegar a invadirlo, o sea, por Noruega, o sea, que invada Alemania, no sé, o Polonia, etcétera. En el caso de Asia, los países no están haciendo demasiado esfuerzo. Corea del Sur dijo que va a ayudar, Japón dice que va a agrandar su ejército, pero todo bastante más livianito. Y si China la leen como en un estado no bueno, un estado incluso dentro del liderazgo chino, si hay problemas de liderazgo chino, van a entender que China va a mirar hacia adentro durante un tiempo y no hacia afuera, y el riesgo es menor, y los japoneses no tienen ganas de gastar plata en ejércitos, y los de Corea del Sur sí, porque tienen a Corea del Norte, pero si no tampoco. Y ahora TSMC en Taiwán, que es la compañía que hace los chips y que es la única compañía en el mundo que hace los chips de inteligencia artificial, ya lo mandó a Trump a vender churros y le dijo que no le importa y no piensa pagar de su bolsillo los aranceles, que lo van a pagar las compañías americanas. Se le sigue un poquito el gallito, ¿no? Con justa razón porque tienen el poder para hacerlo. Necesita a Estados Unidos, digamos, reinflar el cuco chino. Y hoy salió, hace no tanto, apareció el ministro de Defensa de Estados Unidos, el secretario de Defensa, Haxett, y dijo que es inminente una amenaza china e incluso una invasión a Taiwán. Y llamó a los países, que por supuesto no quedó ahí la oración, de la zona, de sumar sus dineros y sus poderes y sus esfuerzos para evitar de que China se convierta, porque si China llega a invadir Taiwán, el desastre es mundial, no solamente en Asia, ¿sí? Pero si llega, por ejemplo, a ponerse más dura con la India, o más dura con otro lugar, o militarmente empieza a amenazar determinados lugares, bueno, entonces la gente, los países de Asia van a tener miedo y van a tener que poner la plata, etcétera. Yo creo que ese es el plan, ese es el motivo que Haxett habló hoy. Habló un sábado para que no influya esto en el mercado, no tengo dudas, si no lo hubiera dicho, no tenía un motivo para hacerlo hoy sábado. En general, los anuncios que se hacen sábado y domingo son para que el mercado tenga tiempo de digerir las noticias de esta magnitud. Y por supuesto dice que Estados Unidos tiene que crecer. Y ayer Trump dijo, el ejército va a ser maravilloso, va a ser espectacular, vamos a ponerle mucha plata, el ejército americano. Y vos sabés quién gana plata de todo esto, ¿sí? Ganan los fabricantes de armas de Estados Unidos, todas las grandes compañías, y son las grandes compañías de Estados Unidos. Así que si la amenaza china se achica, pensalo, Horacio, se achica, ¿viste? Entonces todos van a preferir usar la plata en otras cosas. Si la amenaza es más grande, entonces tanto Estados Unidos como los países de Asia van a invertir mucho más. Y bueno, como te digo, acá hay intereses creados importantes dentro de Estados Unidos que necesitan que el cuco ruso y el cuco chino no se desinflen. Ujú, claro. Y Muki, pensando en estrategias, ¿no? Trump, Estados Unidos, abiertamente ha marcado lo que va a ser el plan para los próximos años. Eh, Argentina tiene una idea de gobierno, Milei la está transmitiendo. China, ¿qué promete o cómo funciona esa cuestión de expectativa para el pueblo chino? ¿Qué tanto abre el juego? ¿Qué tanto anuncian lo que puede llegar a venir? Y si hay una idea única, inequívoca de hacia dónde tiene que ir China en las próximas décadas. Bueno, yo creo que a esta altura del partido perdieron el rumbo. Quiero contar un poco sobre la iniciativa, porque en esa iniciativa del cinturón de la ruta y
La franja y la ruta, franja y la La ruta. franja y la ruta, me cuesta, me cuesta. Este, en esa iniciativa se prestó plata para hacer infraestructura en montones de países, casi todos países pobres. Ujú. Argentina también recibió dinero, el famoso swap y todo eso, Sí, pero muchos países recibieron dinero y prácticamente nadie lo puede devolver. Se lo está devolvieron a países que además corruptos, que te imaginas, parte de la plata que se invirtió terminó en los bolsillos de sus líderes, ¿sí? ujú. Y entonces, pero aparte, con un problema muy serio, vos le prestás a alguien 20.000 millones de dólares para que haga un tren. Él hace el tren, sí lo hace, porque en general a muchos de estos trenes no se terminaron, pero Sí. si el tren se hace, después hay que devolver la plata. Y si el país dice, mira, no te puedo devolver, entonces ahora China tiene dos posibilidades. Decir, bueno, los perdí, ¿sí? Es decir, write off, ya está, ¿qué va a hacer? No me lo devuelven, Ujú. ¿sí? O prestarle para que te devuelva, que es lo que hizo todo el tiempo China. Entonces se descapitaliza más todavía, ¿sí? Y entonces, ¿viste cuando hay alguien que te pide prestado plata y que nunca te devuelve y cada vez te pide más? Sí, por supuesto. Bueno, esto es lo que está haciendo Xi con su propio tesoro. Si presta la plata, como no se la devuelven, presta más plata. Y presta la plata para que se la devuelvan a él. Pero cuando vos tenés sus países que son soberanos y dicen, ¿sabés qué? No te pago. Argentina tiene mucha experiencia en no pagar, ¿sí? No te pagó y se terminó. Esto, si se lo hubiera prestado a Francia, no hay problema, ¿sí? Si se lo hubiera prestado a países ricos, no hay problema, pero los países con los que ellos firmaron contratos hicieron esto. Primero, cobraron una tasa de interés leonina. Ya era difícil que lo devuelvan. Segundo, no se aseguraron qué pasa si no pagan. Y entonces quedaron cláusulas de que se pueden quedar con pozos de petróleo, puertos, etcétera. El único que pagó, al final entregó algo, fue, como te dije, Sri Lanka, lo que la es Ceilán, un paisito en quiebra, básicamente, Sí. y le dio el puerto a China, que se lo puede sacar mañana el nuevo presidente de Sri Lanka, asume y dice, nacionalicé, y China se queda sin nada. China no tiene el ejército. En una época cuando países debían plata, los países acreedores, por ejemplo, con Venezuela, estoy hablando del siglo XIX, separaron barcos ingleses y franceses, que los que habían prestado la plata, y le dijeron, no, sale un barco más acá de Venezuela hasta que no me pagues. Y por supuesto la gente pagaba. Es decir, Ujú. la deuda se cobraba a la fuerza. Después viene, entonces vos tenés los organismos multilaterales que toman en cuenta a quién prestarle y cómo prestarle si vale la pena. China no hizo mucho eso, pensó de que iba a tener influencia porque la iban a querer. Ahora mira, como los que construyen son chinos también, y los chinos no son considerados, digamos, jefes eh, caritativos, ¿sí? Los tipos se enemistaron con todo el mundo, en ese lugar hicieron proyectos. En el Congo, que era por el tema de los materiales, de las tierras, de los materiales con el cobre, etcétera. En el Congo directamente los odian, es decir, ven China si los matan. Hay situaciones en eso. A Laos, un país pobrísimo, le prestó plata para hacer un tren que va de Laos a China. Y fue un tercio de la plata que tenía de todo el PBI de Laos. Era obvio que Laos no lo iba a poder pagar. Y mirá que Ujú. Laos tiene un partido comunista, ¿sí? Es decir, son hasta los amigos. Entonces cometieron errores por todos lados, prestaron mal la plata, la prestaron a una tasa grande. La gente que fue de China no, le importó tres carajos la cultura del lugar a donde ellos iban. Esclavizaban a muchos de los trabajadores, los maltrataban. Y todo lo que logró China es que los países donde prestó no le devolvieron la plata, solamente el 20% devolvió. No le devolvieron la plata, quedaron mal con todos los países. Y aparte, si me preguntás a mí, pasá vergüenza si te dicen no te devuelvo y te hacen el pito catalán. Sí, claro, claro. No estaba viendo el mapa de lo que significa el acuerdo entre de China y de Franja y Ruta. Digamos, prácticamente todo África, todo Asia, gran parte de América del Sur, salvo Paraguay y Brasil, hasta algunas islas y algunos países de Oceanía, digamos, era gigantesco el acuerdo y esta iniciativa que intentó China de supuestamente a través
de esta cuestión, de esta inversión, era achicar la brecha de infraestructura y potenciar lo que ellos consideraban el crecimiento económico de Asia, de África, de Europa y de América, digamos. Era una iniciativa casi napoleónica y no quedó en nada, digamos. Quedó en muy poco. Y pensá esto, cuando China a ver, ¿qué soñaban los chinos? Soñaban que dos cosas. Primero, que las infraestructuras, los trabajos de infraestructura que ellos van a hacer van a enriquecer al país, porque la infraestructura, esto es pensamiento comunista, la Claro. infraestructura va a achicar las distancias, o por ejemplo hay Ujú. trenes en Kenia, toda clase de ideas de que va a abaratar los costos. Y en Sí. vez de eso pasó nada de todo eso, de lo que ellos pensaron, pasó porque aparte nadie fue e investigó qué realmente hay que hacer en esos países, porque los chinos no tienen experiencia. China estuvo aislada del mundo Ujú. hasta hace no mucho. Entonces, no hay nadie que, viste, vos no tenés gente que viene y dice, che, mira, yo estuve viviendo, armamos un estudio y fuimos y trabajamos con gente local, y el ex embajador y el ex agregado, y, viste, todo un grupo de personas que China podía haber tenido como lo tuvo la India, por ejemplo. ¿Sí? La India tuvo relaciones con todo el mundo. Entonces, si la India hace un proyecto, bueno, tiene gente, conoce. China no. China se largó así porque son sueños comunistas faraónicos, son siempre la misma historia. Piensan en algo gigante, grande, y que la obra misma va a traer riqueza. Y la obra no solamente que no trajo riqueza, trajo pobreza. Y muchas no están ni terminadas. Hay trenes a medio hacer, hay puentes a medio hacer. Y los tipos, y la plata desapareció. Es decir, vos entendés lo que en un Ujú. país africano, no digo el 100%, pero el 95%, Sí. cuánta plata está cuántos engordaron los bolsillos de estos líderes. Ujú. Es, Sí, sí. Es inimaginable. Bueno, cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha en la que puede pasar todo esto, Muki? 12 de agosto. 12 de agosto, Pero, estaremos sí, atentos entonces, no sí, falta va a tanto. ser una semana, sí, la vamos a ver. No te van a Ajá. contar, las cosas van a estar, No, por claro. supuesto, cubiertas. Pero el tema no es que se va allí. El tema es El que tema se es quién va viene, en ¿no? Xi. No, pero es que ¿qué hace un líder cuando sube y el anterior medio lo echaron? Muestra los errores del anterior. ¿Y eso pasa en la cultura china? Por supuesto, lo hacen los comunistas a ver, cada líder lo hace para hacer quedar mal al anterior. Claro. Cuando cae Stalin, lo primero que hace Khrushchev es sentarse y contar todo lo que hizo Stalin. Cuando cae Khrushchev, que es el próximo que vino después de Stalin, viene Brezhnev y Brezhnev contó todas las cosas. Y así Ujú. se van quemando uno al otro, a menos que sea aliado, ¿sí? A menos que sea Claro. tu aliado que toma, entonces no pasa. Pero acá no hay ningún aliado, se quedó sin aliados él. No tengo duda que lo que va a ocurrir. Ahora, ¿cómo lo van a tener que explicar? Y van a tener que cuidarse para que la gente no empiece a levantarse y decir, che, me quedé sin casa, me quedé sin nada. Todo el tiempo me anunciás que vamos a tomar Taiwán y que vamos a tomar Taiwán y no tomás ningún Taiwán. Aparte, te digo, lo que se sabe hoy es que el ejército chino le dijo, por eso lo fue echando a los tipos, no podemos invadir Taiwán, no tenemos el poderío militar, no lo tenemos. Los tipos le vendieron armas a Pakistán, aviones de cuarta generación, que es una prácticamente de última generación. Y los aviones fueron un fracaso todos. Pues sí, bueno, los pakistaníes no saben manejar aviones. Dos cosas. Primero, que los chinos tienen que saber que los pakistaníes no saben manejar aviones. Y segundo, esto no te puede pasar. En Pakistán ya Ujú. saben que no se puede comprar armas chinas. Este Claro. es una de las grandes industrias que China quería competir con Rusia, que es muchísimo mejor que China, y bueno, con la dueña de la pelota, con Estados Unidos. Gracias, Muki. Invitamos a la gente a que escuche otra charla muy interesante realmente, que mantiene Muki, que es con Claudio Suchovicki. Se llama Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras. Estrenan los capítulos los viernes a las 7 de la mañana, así que yo los invito fervientemente a que también le presten atención a estas conversaciones entre Muki y Sucho. Muki, ¿dónde te vamos a encontrar la semana que viene? Eh, no sé, quizás en Francia, quizás no. Todavía no lo tengo decidido todavía. Qué vida más Pero, interesante. ¿sabe lo que pasa? Que el verano tira. Yo no tengo Claro, ganas de ir a chupar frío a ningún lado. me parece muy bien. Entonces nada, pero seriamente todavía no sé dónde voy a estar. Pero Perfecto. Bueno, estés donde estés, estaremos conversando exactamente dentro de una semana. Que tengas una gran semana.
Un gran abrazo. Muchas gracias, Muki, otro para vos. Esto fue un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavacqui. Como cada semana, les agradecemos que participen de esta conversación que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Hasta la próxima.